Bienvenidos a Más Filosofía, jóvenes filósofos y filósofas. Si estáis viendo este vídeo es porque queréis saber más acerca de la teoría del conocimiento. Y por fin tenemos un apartado que trata acerca de la historia de las mujeres filósofas. Así que vamos a descubrir quién fue Margaret Cavendish. Margaret Cavendish nació en el seno de una familia aristocrática. Eso le permitió poder acceder a una educación, cosa que las mujeres de la época pues no podían. Y bueno, sus incursiones en la biblioteca y la educación que pudo recibir le hicieron ser una gran conocedora de la filosofía y de las ciencias. Margaret Cavendish es importante porque contribuyó, digamos, en ese debate entre el empirismo y el racionalismo e hizo unas aportaciones bastante interesantes en el ámbito de la corriente empirista de la que formaba parte ella. Pero bueno, un poquito más, para saber un poquito más sobre su vida, esta señora se casó con el duque de Newcastle y bueno, pues también acceder a ese estatus social pues le permitió poder compartir, digamos, una élite intelectual bastante importante. Además, Cavendish formó parte de un círculo de intelectuales que pues, su marido formó, que también era un gran intelectual, y bueno, pues pudo discutir cuestiones acerca de la teoría del conocimiento con filósofos como Descartes y Hobbes. Pero no contenta con eso, Margaret tenía una personalidad bastante excéntrica. Era una mujer que allá donde iba llamaba mucho la atención porque tenía una personalidad así muy fuerte y ella tenía que hacer notar que las convenciones sociales pues no eran lo suyo. Así que bueno, apodada la loca Margaret, se fue haciendo hueco por esos círculos intelectuales y supo defenderse bastante bien, la verdad. Otro círculo intelectual al que también accedió, al final pues parece que no tuvieron más remedio que admitirla, fue la Royal Society. La Royal Society estaba formada por un grupo de científicos de género masculino, evidentemente, las mujeres no tenían cabida en ese tipo de círculos, y bueno, pues en principio pues parece que nadie estaba conforme con que una mujer estuviese ahí entre los científicos y más pues hablando de cosas tan serias, ¿no?, como era la ciencia. Pero Margaret, que a lo largo de su juventud había ido haciéndose una valiosa colección de microscopios y telescopios, que además ella era muy aficionada eh, a la microbiología, pues supo hacer ahí un trust muy, muy bonito y entonces propuso a la comunidad de científicos dejar a disposición de la ciencia su colección de telescopios y de microscopios a cambio de poder participar en las sesiones de ciencia. Así que bueno, pues no tuvieron más remedio que admitirla por su valiosa aportación y eso le permitió pues estar a la última y conocer todos los avances de la ciencia del momento. La obra de Margaret Cavendish es bastante amplia. La verdad es que fue una escritora bastante prolífera, pero la mayoría de sus obras estaban catalogadas con carácter literario. Eso también ha dificultado mucho que con el paso del tiempo se descubriese el trasfondo filosófico y científico que tenía Margaret Cavendish. Pero bueno, algo curioso es que ella firmaba todos sus libros y yo creo que en el fondo pues ella debía saber que ser mujer y publicar pues no iba a tener mucho éxito. Así que la escritura, digamos, literaria pudo facilitarle también al resto de mujeres de la sociedad que pudiesen acceder a sus lecturas y así pues ser conocedoras de otro ámbito que no fuese solamente el género literario. Digamos que Margaret Cavendish elaboró una especie de estrategia artística para poder escribir y hacer sus aportaciones en el ámbito de la teoría del conocimiento.
En cuanto al contexto filosófico, digamos que las dos corrientes de la época de las que más influyó Cavendish fueron el mecanicismo cartesiano y el atomismo. Recordemos que el mecanicismo cartesiano defendía que en la naturaleza existen unas leyes fijas y universales, digamos, que explican el movimiento. Además, este movimiento se explica que la naturaleza de entenderse como si fuera un gran engranaje en el que todas las piezas encajan perfectamente. Problema del mecanicismo, que ya lo estuvimos viendo con Descartes, es que la libertad no es posible. De todas maneras, Margaret Cavendish criticará este apartado porque ella sí que defiende que la naturaleza tiene movimiento y tiene libertad. Pero bueno, lo explicamos después. La siguiente corriente de la que estaba influida la época era el atomismo, y también, por recordar brevemente un poco a Demócrito, pues el atomismo viene a explicarnos que la realidad se puede descomponer en dos principios irreductibles, que son los átomos y el vacío. Además, los átomos son infinitos en número y poseen la misma naturaleza, pero se diferencian cuantitativamente. Además, los átomos son infinitos. Lo que pasa que su divisibilidad pues no es infinita. Así que esto también va a suponer un hándicap para la concepción de la naturaleza de Cavendish. El concepto de naturaleza de Cavendish defendía que ésta sí que puede dividirse hasta el infinito. Hoy, pues bueno, es una concepción que tenemos bastante cercana y con la que estamos bastante familiarizados, pero pensad que en la época, pues decir que el universo era infinito o que la naturaleza en sí misma es infinita, pues bueno, no encajaba muy bien. Además, Margaret Cavendish también pensaba que la naturaleza posee cierta libertad y que es poseedora de unas características muy peculiares, que son el automovimiento y el autoconocimiento. ¿Pero qué es el automovimiento? El automovimiento es uno de los conceptos más importantes y característicos de su filosofía. Por automovimiento se refiere a ese movimiento que se produce dentro de la naturaleza misma, como algo propio o innato a ella, y que hace que existan variaciones y cambios dentro de las cosas. Ese movimiento no viene dado por nada externo, sino que forma parte de la propia naturaleza del ser. Es más, el automovimiento, y a diferencia del mecanicismo, posee cierta libertad de combinación, lo que hace que incluso seres de la misma especie no se comporten de la misma manera. Por poner un ejemplo, podemos ilustrarlo con que yo, como ser de la naturaleza, dispongo de un amplio abanico de posibilidades de movimiento que la naturaleza me ha dotado, con las que la naturaleza me ha dotado. Dentro de esa combinación de movimientos, mis piernas, digamos que tendrían unas posibilidades de movimiento que yo decido cuándo y cómo moverlas. Es decir, si necesito ir más rápido porque llego tarde al trabajo, lo que voy a hacer es andar más rápido. Si necesito ir más lenta o necesito relajarme, pues las tendré en ausencia de movimiento o iré más despacio. O si me apetece bailar, las flexionaré de otro tipo de manera. Además, todos los seres de la naturaleza son poseedores de una combinación de automovimiento y, por tanto, son poseedores de libertad de movimiento. Y esto es muy importante porque relaciona el automovimiento con el autoconocimiento. De manera que lo que está haciendo Margaret Cavendish con estos conceptos es hacer como una especie de crítica a la concepción que tenía la ciencia de sí misma, como un saber racional elaborado ¿por quién? Por seres racionales, ¿no? Personas que se supone que estamos en el último escalón de la pirámide natural. Entonces, con el autoconocimiento, digamos, que sería el otro concepto importante, explica Margaret que, además de automovimiento, cada ser de la naturaleza tiene conocimiento de sus posibilidades de movimiento, de manera que hay, digamos, una especie de conciencia del mundo externo
y de las impresiones que cada ser, digamos, recibe del mundo externo. Y bueno, el hecho de que ella dijese que todos los seres naturales, y no solo el hombre, son poseedores de conocimiento, es algo que no encajó muy bien en la época y bueno, pues admitir que todos los seres de la naturaleza están en el mismo nivel, lo único que, bueno, pues evidentemente cada uno tiene su manera de tener una experiencia, una conciencia del mundo. Pues nosotros a lo mejor nos diferencia que tenemos un lenguaje y podemos estar hablando de estas cosas. Pero tanto un animal como una planta, para Cavendish, tienen esa capacidad de poder ser conscientes del mundo externo en el que están y conscientes de su naturaleza, de los movimientos que los que pueden disponer. De hecho, son tan conscientes que no pueden esforzarse por ir más allá de los movimientos que la naturaleza le ha posibilitado. Por ejemplo, yo soy consciente de mis movimientos, pero no solo yo, mi especie. Somos conscientes de que podemos utilizar las piernas para andar, pero que por mucho que nos esforcemos, pues no vamos a volar. Es decir, que en la naturaleza, una vez que un ser tiene la posibilidad de moverse, tiene en sí el conocimiento de cómo hacerlo. Ella defenderá, igual que otros empiristas de la época, que el conocimiento se produce a través de los órganos de los sentidos y que consiste en la percepción de un objeto que es externo a nosotros, pero que también pues, necesitamos posteriormente la razón para poder interpretar la información pues, en base a las experiencias anteriores que hemos tenido. En resumen, la filosofía de Margaret Cavendish es bastante interesante, ha introducido conceptos que eran poco conocidos para la época y bueno, pues ¿por qué no se ha conocido más a esta filósofa? Pues básicamente pues porque era mujer y la historia pues se ha encargado muy bien de silenciar la historia de la filosofía de las mujeres durante muchos años. Pero bueno, poco a poco la verdad es que cada vez van saliendo más traducciones de sus obras. La verdad es que algunos fragmentos son bastante complejos de comprender, ¿vale? Por la profundidad, sobre todo esto del autoconocimiento y del automovimiento. Pero bueno, la historia de la filosofía está repleta de obras de mujeres que todavía permanecen a oscuras, así que ya va siendo hora de cambiar eso académicamente. Espero que os haya gustado, que os haya parecido fácil la lección de Margaret Cavendish y bueno, ahora a pensar, filósofos. Hasta luego.